Supongamos que usted está leyendo un artículo, usted es un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico. Está leyendo un artículo y dice que el artículo tiene una barra metálica que mide 2 pies. ¿Sí? Y que él le describe y que esa barra está siendo calentada. ¿Sí? Entonces, digamos que y es la distancia sobre la barra de un extremo al otro y está medida en pies. Y que la temperatura de la barra en cada punto está medido en grados Fahrenheit. ¿Sí? Y que la función es así. Y t es una función de y. Y la función es así. La barra mide 2 pies. Aquí está un pie. Aquí están 2. Y la temperatura va de 80 grados Fahrenheit a 90 grados Fahrenheit. Y es así. Es muy sencilla. La temperatura en la segunda mitad de la barra es constante. ¿Listo? Esto es y en pies y esto es t en grados Fahrenheit. Esta es la función f. A usted, que es un ingeniero sensato, sabe que esas unidades son ridículas. Y usted, como un ingeniero moderno, sabe que usted ya no lo dejan publicar nada así, sino que todo tiene que ser en el sistema decimal de unidades, ¿cierto? Eso ya no se hace. Entonces usted tiene su responsabilidad ahora es coger esa función y cambiarla de unidades. Entonces vamos a definir unas variables con unidades modernas, ¿sí? En el sistema decimal. Entonces vamos a usar x, o sea, la distancia. ¿En qué puede ser? Digamos en centímetros, ¿sí? Y vamos a medir, y en vez de t, usemos otro símbolo para la temperatura, usemos tau, que sea la temperatura en grados centígrados. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cómo se pasa de grados centígrados a grados Fahrenheit? ¿Qué dice? Dice que un grado centígrado es ¿cómo? ¿Cómo se calcula? Un grado centígrado es 5/9 de los grados Fahrenheit menos 32. ¿Sí? Usted coge los grados Fahrenheit, le quita 32, lo multiplica por 5/9. Es básicamente coger los grados Fahrenheit, restarle 32 y dividir por 2, básicamente. ¿Listo? 32 grados Fahrenheit son 0 grados centígrados. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo es? Obviamente, ahora mi nueva temperatura tau va a ser una función de x. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser la gráfica? La gráfica va a ser la misma, ¿cierto? Ahora x no va a variar entre 0 y 2, sino entre ¿cuánto y cuánto? ¿Cuánto es un pie? 30.48, ¿cierto? Entonces ahora x no va a variar entre 0 y 2, sino entre 0 y 60.96. Ese es mi x.
Y la temperatura tau no va a variar entre 80 y 90, sino entre 80 menos 32 por 5 dividido 9, sino entre 26.66 y 32.22. ¿Sí? Pero la función básicamente es la misma. Aquí está 30.48 y la función hace esto. Viene para acá creciendo linealmente y después es constante. ¿Sí? Ahora, pero eso no es lo que más me interesa. Usted no debería graficar eso en los mismos ejes, pero si lo hace, se va a dar cuenta que las dos funciones están relacionadas mediante... acá hay un error. Esto no es la función f. Es otra función. Función g, digamos. ¿Sí? Si usted graficara eso en los mismos ejes, se daría cuenta que hay una transformación elemental. Entonces lo que más me interesa a mí es cuál es la transformación. ¿Cómo calculo yo, supongamos, mi nueva función? G. ¿Cómo calculo yo? G de x usando f. ¿Cómo calculo yo g a partir de f? Ojo que x está en centímetros, ¿cierto? Y f recibe pies. ¿Cómo paso yo x centímetros a pies? ¿Cierto? Lo divido por 30.48. Esto resulta en una expansión horizontal. Claro, véala aquí. Antes esta función estaba definida entre 0 y 2. Y ahora esta función está definida entre 0 y 60. Ocurrió una expansión por 30.48 unidades, que es equivalente a coger esta variable y dividirla por 30.48. ¿Sí? No, g de x. Yo quiero calcular g de x. Acá, si aquí está x, acá tiene que estar x. Por eso, si yo tengo 30.48 centímetros, ¿sí? Y lo divido por 30.48, ¿qué me da? 1. ¿Un qué? Un pie, este. ¿Cierto? Si yo meto x igual a este, debe estar correspondiente a y igual a este. Este ya se lo puedo meter a f. ¿F en qué me da? En grados Fahrenheit. Pero g está en grados centígrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A esto le resto 32 y lo que me da lo multiplico por 5/9. Y eso es una transformación vertical. ¿Sí? Es una transformación vertical que desplaza hacia abajo 32 unidades y después multiplica por 5/9. Es decir, comprime, porque 5/9 es menor que 1. ¿Sí? Este es un ejemplo donde las transformaciones elementales resultan como aplicaciones de los cambios de variables, y eso lo van a hacer ustedes mucho. ¿Sí? Acá hay dos cambios simultáneos de variables. La variable espacio la cambiamos a centímetros y la variable temperatura la cambiamos a grados centígrados. ¿Listo?